Yo crecí como un atleta aquí en estas ciudades y tuve muchos coaches, muchos líderes en los deportes y creciendo escuchaba que decían siempre la falla es parte de la vida, ¿verdad? Porque ustedes saben que los deportes están llenos de malas decisiones e incluso derrotas muy dolorosas, ¿verdad? Y entonces el fallar es universal, todos fallamos, ¿verdad? Es inevitable, es parte de nuestra experiencia humana. Cada uno de nosotros ha fallado en alguna cosa, en algún tiempo y posiblemente podemos de manera colectiva, ¿verdad? Como decir muchas cosas sobre los fallos. Pero quiero preguntarles algo esta mañana. ¿Acaso la falla tiene que ser parte de la vida cristiana o el fallar, el errar o el perder tiene que ser parte de la vida cristiana? ¿Cuántos de ustedes no saben? Entonces, de una forma, nuestra caída natural, nuestra pecaminosidad nos lleva a decir sí, a responder sí. Pero del otro lado, también vamos a estar de acuerdo que no tenemos que resignarnos al fallar, ¿verdad? ¿Acaso no tenemos que batallar el pecado? ¿No tenemos que batallar con la tentación? ¿Acaso tenemos que dejar de batallar en contra de las cosas espirituales negativas? ¿Verdad? Pedro hubiese dicho pelea, pero ahorita vamos a ver que él pierde en este momento. Abran sus Biblias al Lucas capítulo 22. Vamos a hablar de versículos 54 al 62. Pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Voy a leerles de la nueva versión internacional. Esto es lo que Lucas ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Esta es la palabra del Señor. Amén. Se puede sentar. Esto es un pasaje bastante pesado, ¿verdad? Pero yo pienso que hay mucho confort del Evangelio aquí. Pero antes de llegar al confort del Evangelio, Lucas nos ha alineado, nos ha dado una advertencia. Entonces, primero hoy, siguiendo desde la distancia, nos lleva a la derrota, ¿verdad? Seguir a la distancia nos lleva a la derrota, dice. El texto comienza en versículo 54. Y el 54 es uno de esos versículos de nuestras Biblias que podemos leer y pasarlo desapercibido. Fácilmente podemos no poner. Vamos a leer una vez más para enfatizar lo que queremos que veamos aquí. Dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Y dice, Pedro lo seguía de lejos. ¿Ven eso? Yo pienso que si realmente nos detenemos aquí y pensamos verdaderamente lo que está sucediendo aquí, este versículo nos da una imagen profunda. Pedro estaba siguiendo de lejos, dice. Si usted ha sido un cristiano por un tiempo determinado, usted conoce a eso. Usted sabe que todos hemos seguido eso. Hay algo en nosotros que no nos va a dejar caminar
lejos de Jesús completamente o separarnos, pero también hay algo dentro de nosotros que nos evita ir completamente hacia Él. ¿Cuántos sabemos eso, verdad? Esa batalla interna, ¿verdad? Hay una batalla interna, ¿verdad? Está el amor que nos lleva, que nos hace seguirle, pero hay un miedo que nos hace detenernos y seguirlo de lejos. Ahora, Lucas no nos dice aquí exactamente lo que está sucediendo aquí en Pedro, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que, ¿verdad? Nosotros reconocemos esta batalla una milla antes. Pedro quiere estar cerca de Jesús, pero él también quiere estar lejos, suficientemente lejos para asegurarse de que eso no le va a pasar a él también. ¿Están conmigo? Entonces vamos a ver cómo se maneja esto. Primero, él está cerca suficientemente para observar lo que está sucediendo. Dice el 55, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando leemos esto es, ¿quiénes son ellos aquí? ¿Con quién se está sentando Pedro aquí? Y la respuesta más responsable es de que ellos, aquí en el 55, corresponde con a ellos en el versículo 54. Entonces la respuesta más lógica es de que ellos aquí son los sumos sacerdotes y los guardias que arrestaron a Jesús en el jardín y los trajeron hacia la casa del sacerdote. Entonces ahora Jesús ha venido, ha sido traído cautivo y ellos han enviado o han traído al discípulo. Entonces están aquí en el ¿verdad? Y Pedro está ahí en medio de ellos viendo todo. Entonces sabemos que Jesús ahora está en algún lugar dentro de la casa del sacerdote y están empezando a cuestionarle. Y afuera están los guardias y los sirvientes, hicieron una fogata, ¿verdad? Y están ahí calentándose porque hay mucho frío, porque es de noche. Y Lucas dice que Pedro se sentó ahí entre ellos. Entonces él está cerca suficientemente para ver a Jesús, está suficientemente cerca para que Jesús lo vea a él, pero quiero que se dé cuenta de que Pedro no está simplemente cerca ahí, sino que Lucas escoge las palabras muy cuidadosamente, dice que él está en medio, mejor dicho, que está alrededor, porque Pedro está ahí como alrededor, está dentro de la misma multitud. Él se está como camuflajeando ahí, ¿verdad? Dentro de la gente que está en contra de Jesús, gente que no ama a Jesús. Y Pedro, de una manera deliberada, está queriendo como disminuirse ahí, como camuflajearse, quiere ser anónimo. Y saben, esa batalla está dentro de él. Él no quiere dejar a Jesús por un lado, pero él tampoco quiere ser identificado con alguien que pertenece a Jesús tampoco. ¿Esa tentación acaso no es familiar para ti? Como nosotros a lo mejor no vamos a negar a Jesús verbalmente, pero posiblemente a veces nos queremos camuflajear entre el mundo, ¿verdad? Queremos bajarle el tono un poco, queremos, ¿verdad? Mantener nuestras convicciones como bajas, ¿verdad? Moderadamente, moderar nuestro lenguaje, no ser muy cristianos. Y mientras seguimos haciendo eso, lo más que hacemos eso, lo más que nos hacemos indistinguibles a las personas que están alrededor que no aman a Jesús. Y simplemente nos camuflajeamos con el mundo, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen, hermanos. La imagen que tenemos es que Pedro quiere seguir a Jesús sin parecerse a alguien que sigue a Jesús. ¿Ven eso? Entonces él se esconde a sí mismo ahí a la vista de todos. Muy cerca, lo suficientemente cerca para ver a Jesús, pero próximamente lejos lo suficiente para preservarse a sí mismo. ¿Están conmigo? Pedro está tratando está tratando de tener las dos cosas a la misma vez. Cuando queremos tener las dos cosas a la misma vez de manera espiritual, no funciona. Quiero que vean cómo Pedro, la tentación de Pedro de hacer esto empieza a salirse de control. Entonces, esto nos lleva a su primera negación. Y Lucas nos dice que hay una niña ahí sirviente. Quiero dejarles saber de que esta es como la figura menos tentadora o menos agresiva aquí, ¿verdad? Ella ve a Pedro ahí sentado
esta niña, esta criada, y Lucas dice que ella lo vio, ¿verdad? Lo miró detenidamente y dice, esta detenidamente refleja un enfoque, ¿verdad? Profundo. Esta mujer se le quedó viendo profundamente y después de verlo profundamente y ver su rostro, ella anuncia al grupo que está ahí y dice, él estaba con él también. Y Pedro inmediatamente responde, muchacha, yo no lo conozco, dijo Pedro. ¿Se dan cuenta? Pero quiero que pongan atención a esto. Quiero que vean lo lejos que va Pedro. Ella reconoce que Pedro en algún momento estuvo con Jesús, pero en respuesta Pedro niega conocer a Jesús completamente. Su afirmación es más profunda. Él no simplemente niega de que estuvo con Jesús, no. Él en una oración está completamente negando que estuvo con él por 3 años. Con una oración simplemente tiró a un lado todo lo que compartió con Jesús, todas las millas que caminó con Jesús, todas las profesiones que hizo con Jesús, todas las promesas que le hizo a Jesús, ¿verdad? Y dijo, yo no lo conozco, todo lo tiró a la borda en una oración. Y entonces luego encontramos esta ironía, ¿verdad? Porque una hora antes de esto, Pedro sacó su espada en contra de un ejército y está listo para pelear, para defender a Jesús. Y ahora aquí, en este lugar, se hace acobarda frente a una criada. Él fue muy valiente cuando estaba con Jesús para pelear, pero no ahora cuando a lo mejor va a sufrir con Jesús. Ahora, la segunda negación, luego dice 58, dice, poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, no, hombre, no lo soy. Quiero que vean que la presión se está intensificando. Esa criada habló acerca de Jesús a los que estaban ahí. Pero ahora este hombre, perdón, dice, pero esta próxima persona habla directamente a Pedro y le dice, tú eres uno de ellos. Entonces, la primera acusación es acerca de la asociación de Pedro con Jesús, ¿verdad? Pero ahora la segunda acusación confronta la identidad de Pedro y dice, tú eres uno de ellos. ¿Y qué responde Pedro? No, hombre, no lo soy. Entonces, primero Pedro niega conocer a Jesús y ahora niega pertenecer a Jesús. Ahora, él no solamente no miente acerca de Jesús, sino ahora miente acerca de él mismo. Entonces, en este punto empezamos a ver lo que yo voy a ver, una inversión, ¿verdad? Un patas arriba, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús que para ser su discípulo? Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué? Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, Jesús llamó a Pedro para que se negara y recorriera su cruz, pero ahora Pedro niega a Jesús y se esconde de la cruz y sigue a la multitud. Todo lo contrario, ¿ven eso? Ahora, la tercera negación. Esto es interesante porque Lucas dice que una hora pasó después de esto. ¿Quieren que piensen en eso? ¿Crees tú que esa hora que pasó lenta o rápido para Pedro? Una hora completa, ¿verdad? Ahí en esa fogata con toda esa gente. 2 mentiras ya había dicho, estaba ahí. Y bueno, ahí está sentado él. Y él recordaba las palabras de Jesús, las advertencias de Jesús. Él recordó de que él lo iba a negar 3 veces. Él tuvo una hora para pensar en esto, tuvo una hora para reconsiderar, tuvo una hora para caminar y retractarse de lo que había dicho, para venir limpio. Tuvo una hora para simplemente caminar y irse. Pero no, él se quedó ahí. Y después de una hora completa, lo cual a lo mejor fue una manera torturante para él, una tercera persona dice, seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo, dice la tercera persona. Miren lo que vean como la acusación pasó de sospecha a certeza. Ahora ya no es sospecha. Ahora hay alguien que dice, este es Galileo. Entonces Pedro a lo mejor va a negar la relación con Jesús, pero hay algo de Pedro que dice que es de Jesús, ¿verdad? Hay algo que a lo mejor es su acento, cómo se viste, algo que dijo, pero de manera certera, dice, él es Galileo. Entonces Pedro dice, hombre, no sé de qué estás hablando.
Cuando nosotros decimos algo así, oh, yo no sé de qué estás hablando, ¿verdad? Ahora, primero eso es como una negación ahí en blanco, ¿verdad? Pedro no está debatiendo los incidentes, los detalles, no. Nosotros decimos, no sé de qué estás hablando, cuando nosotros queremos, cuando pensamos que algo es absurdo, ¿verdad? Cuando algo está fuera de preguntas. Cuando tú dices algo así cuando estás respondiendo a algo que ni siquiera merece una respuesta, ¿verdad? Es algo como decir, no me voy a dignar a responder esto porque simplemente no sé de lo que estás hablando. ¿Sienten eso? Este es el mismo Pedro, que no hace mucho, cuando Jesús había dicho, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dan toda esta respuesta, y ve a Pedro, le dice a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro dice, tú eres Cristo, el Dios. Ese es su momento de triunfo, de confesión. Él ve a Jesús de manera correcta y ahora pasó de ahí, ahora a decir, no tengo ni idea de lo que estás hablando. El mismo hombre, hermanos, la misma boca dijo esto. Confesiones opuestas. Y, y sientan esto. Justo cuando estas palabras de negación total dejaron sus labios, el gallo cantó, anunciándole a Pedro que Jesús exactamente sabía lo que él estaba diciendo. Entonces déjame preguntarte algo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? ¿Por miedo? ¿Pero por qué tenía miedo? ¿Pero por qué tuvo miedo? ¿Por qué falló ahí? Yo creo que para responder esa pregunta de manera responsable, tenemos que volver a los pasos pasados. Porque le digo algo, él no falló ahí de manera instantánea, de manera espontánea. No, Pedro falló porque él ya había estado fallando. Él ya había estado tomando caminos cortos. Por ejemplo, se había sobreestimado y había desestimado la batalla. Regresemos 20 versículos, ¿verdad? Versículo 31. Jesús le advierte a él. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos. Y mire lo que dice aquí. Y mira, le digo algo, si Jesús usa tu nombre dos veces, tienes que tener cuidado. Si Jesús menciona tu nombre dos veces consecutivas, si Él te nombra dos veces, tú verdaderamente tienes que escucharlo. Pero déjame decirte algo, si Él te llama dos veces y luego te da una advertencia, tú tienes que estar muy atento, ¿verdad? Entonces dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Entonces es un versículo familiar para nosotros, ¿verdad? Si hemos estado en la iglesia por mucho tiempo o hemos leído nuestra Biblia muchas veces, ¿verdad? Hemos leído esta advertencia ya. Yo sé que muchos de ustedes no han puesto atención a un detalle, ¿verdad? Que aquí el tú es plural, porque dice, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes. ¿Ves? Plural. Satanás quiere zarandearlos a todos como trigo. Pero él está hablando a Pedro, pero se está refiriendo a todos. Lo que Jesús está haciendo aquí es de que está como desgajando el velo, ¿verdad? Quitando la cortina a este mundo espiritual, a esta realidad espiritual. Le está dando a Pedro una ventana, una visión, ¿verdad? Sobre la batalla que está detrás de Pedro y de todos nosotros, que no podemos ver. Satanás planea zarandear no solamente a Pedro, sino a todos los que, ¿verdad? Y eso es una metáfora de la agricultura de ese entonces, es una manera de decir, es una imagen que Jesús usa para que ellos entiendan, es como si él dijera, Satanás está viniendo tras de ti y es su intención batearte fuertemente o tumbarte fuertemente. Eso me asustaría a mí, honestamente. Pero en vez de
de recibir esta advertencia de manera humilde, Pedro dice, pero yo, o dice Pedro, dice, yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte, le respondió Pedro. Dijo, Señor, yo estoy dispuesto. Es una afirmación bastante audaz, ¿no? Dice, yo estoy dispuesto. Y es como que, Pedro, Jesús te dijo que no estás listo, por eso te estás advirtiendo, no estás listo, Pedro. Entonces, Jesús y Pedro están viendo al mismo momento que viene hacia ellos, pero están viendo dos realidades distintas. Jesús ve un ataque que viene, que Pedro no puede sobrevivir en sus propias fuerzas. Pero Pedro ve que la oportunidad viene para probar su propia fuerza. Jesús le dice, no tienes fuerza, y Pedro dice, déjame probarte que sí tengo fuerza. ¿Tiene sentido lo que digo? Y él dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo. ¿Y dónde está ahorita con Jesús? ¿O está siguiéndolo a la distancia? ¿Verdad? No, no está ahí con Jesús, está siguiéndolo a la distancia. Pedro pensó que tenía el coraje para morir con Jesús, pero él tenía que humillarse en vez y reconocer que era débil. Entonces, a medida que dejamos que este versículo nos confronte a nosotros, quiero preguntarte, ¿dónde has estado tú desestimando la debilidad que tienes y sobreestimando la fortaleza? ¿Acaso o estás caminando con una independencia o estás simplemente diciendo que eres fuerte suficientemente? No, 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 no puedes estar diciendo eso. No puedes pensar de que eres fuerte. El punto es que la fuerza natural no te sostendrá cuando la presión espiritual venga en contra de ti. Pedro también cayó porque durmió en vez de orar. No una vez, sino dos veces, ¿verdad? Jesús les advirtió a sus discípulos les mandó a que orasen y les dijo, oren para que no entren en tentación, ¿recuerdan? Oren, pero Pedro durmió en vez de orar. Entonces, la implicación es de que ignoró el mandato de Jesús. Y después de que había sido ya advertido, ¿verdad? Jesús les dijo, viene el Satanás, viene la tentación. Y Pedro dijo, ¿sabes qué? Voy a dormir en vez. El mismo que dijo, yo voy a la prisión contigo, muero contigo, voy a probarme a mí mismo, no pudo sostenerse despierto ni por un momento a orar. Esa confianza en sí mismo lo destruyó. Déjame decirte algo sobre una confianza en sí mismo. Una confianza en sí mismo hace promesas que son falsas, pero la dependencia atrae alabanza. Pedro falló porque él confió en su espada en vez de en su Señor. Vimos esto la semana pasada. Andrew nos predicó sobre esto. Cuando, cuando la banda de guardias vino a arrestar a Jesús en el jardín, los discípulos le preguntaron si tenían que pelear con la espada o pelear con la... Y Pedro ni siquiera esperó que Jesús respondiera, sino que sacó la espada y empezó a quitar orejas. Lucas, ¿verdad? No dice esto estrictamente, pero Juan sí nos dice todo. Entonces, su boca preguntó por dirección, pero su mano dio la dirección y él demostró esa actitud impulsiva, ¿verdad? Que da un coraje sin autocontrol. Entonces, todo esto para decirles, para que veamos que ahora que Jesús entra aquí a este lugar y a negar a Jesús, la, la, la distancia, la distancia que hay aquí entre Pedro y Jesús es un espejo de lo que ya había sucedido anteriormente. Él, él, él se paró a una distancia físicamente porque ya había una distancia espiritualmente entre él y Jesús. ¿Alguien se despierta en las mañanas planeando negar a Jesús? ¿Alguien dice, hoy voy a negar a Jesús? ¿Hoy es el día? No, no sucede eso. Nosotros nos deslizamos hacia eso de una manera muy lenta. Ignoramos advertencias, somos negligentes en la oración, ignoramos la palabra del Señor, confiamos en nosotros mismos, un paso tras paso hasta que la distancia en nuestros corazones en Jesús se demuestra en nuestras vidas físicas, ¿verdad? Y entonces seguimos a Jesús a una distancia. Entonces déjame preguntarte una vez más, ¿has estado tú siguiendo a Jesús a distancia?
o estás confiando en Él en oración, estás oyendo su palabra, o estás manteniendo una distancia para mantenerte seguro y estás queriendo mezclarte entre la multitud para no ser identificado con Él. Si ese eres tú, yo tengo buenas noticias para ti. Próximamente, Jesús nos recuerda, incluso en nuestras fallas. Las buenas noticias es de que Jesús nos recuerda incluso en nuestras fallas. Miren lo que dice el versículo 61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Yo creo que hay unos versículos en la Biblia que podemos imaginarnos y hay otros versículos en la Biblia que podemos sentir. Yo creo que este es uno de ellos. Quiero confesarle que cada vez que yo leo este versículo, yo soy tentado a imaginar una mirada terrible de los ojos de Jesús, como queriendo destruir a Pedro, ¿verdad? Como que le está dando una mirada así con rabia. ¿Acaso soy el único que piensa así? Pero yo no creo que sea el único, porque todos hemos experimentado vergüenza en algún momento. Y la cosa fea de la vergüenza es que la vergüenza distorsiona en la manera en que imaginamos la mirada de Jesús hacia nosotros cuando pecamos. ¿Entienden? Especialmente cuando fallamos. Cuando fallamos, la vergüenza nos convence de que su mirada es una mirada de odio, que es una mirada de desilusión, de desaprobación y de rechazo. Pensemos en esto. Ahora, Lucas es el único de los 4 evangelios que incluye este detalle aquí, que dice que el Señor volvió y miró directamente a Pedro. Ese último negación está ahí todavía en el aire, ¿verdad? El gallo acaba de cantar y el Señor se voltea y mira. Son dos movimientos deliberados. ¿Cómo debemos nosotros de responsablemente entender estos movimientos de Jesús? ¿Cómo debemos de entenderlos? Yo pienso que podemos entenderlo de manera mejor si usamos la Biblia para interpretar la Biblia. Y yo quiero llevarte a uno de mis versículos favoritos y es en Juan 1. Y Juan escribe, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y miren esto, lleno de gracia y de verdad. ¿Ven esto? Este es Jesús él es lleno de gracia y lleno de verdad. No verdad sin gracia, no gracia sin verdad, sino gracia y verdad a la misma vez. Y yo creo que cuando Jesús vio aquí a Pedro, esto está ahí viendo. Y cuando Jesús voltea y mira, la gracia está ahí. Cuando Jesús vuelve a ver, también la verdad está ahí. Entonces pensemos en esto. El Señor se volvió y miró a Pedro. Ahora, ¿entiendes tú de que la gracia es bondad o un favor que tú no mereces? Entonces, cuando tú recibes la bondad de Dios o un favor de Dios que tú no mereces, eso es gracia, hermanos. Y la misericordia es lo otro. La misericordia es lo que Dios no te da. Él no te da lo que tú mereces, ¿verdad? Que es el castigo. Y eso es misericordia. Entonces, no se la gracia no se espanta de un discípulo infiel. Y creo que vean el contraste aquí. Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Y la tercera vez fue la más profunda. Pero en este momento Pedro se va lejos de Jesús, pero Jesús se voltea hacia Pedro. Pedro dice que no conoce a Jesús. Pedro niega que es parte de Jesús. Pedro niega de que tiene conexión con Jesús. Y en ese mismo momento Jesús lo mira y se va o se voltea hacia él. Pedro acaba de negarlo, hermanos, pero Jesús no lo niega a Pedro. Y aquí es esto es lo que quiero decirte cuando Jesús recuerda, cuando digo, no es que en ese momento eh, Pedro o de que Jesús se haya olvidado de Pedro y de repente vio a Pedro y dijo, oh, ya, me acordé de ti. No es eso. No es lo que quiero decir cuando digo que Jesús se acordó. Lo que quiero decir es de que
que Pedro en ningún momento durante su negación, Pedro nunca cayó fuera de la vida, de la mente de Jesús. Pedro nunca se fue muy lejos de la misericordia y la atención y de la bondad de Jesús. Jesús, el Señor se acuerda de él incluso en el fallo de Pedro. Recuerden que antes de esto, Jesús había orado por Pedro. Y no solamente que oró por Pedro, sino que le prometió a Pedro un futuro después de su fallo, después de su error, ¿verdad? Dice, yo he orado por ti para que tu fe no falles. Ahora, miren esto, la promesa de Pedro falló, su coraje falló, su fuerza falló, pero su fe en realidad no falló. ¿Saben por qué su fe no falló, la de Pedro? Porque Jesús había orado por Pedro y porque Jesús se volteó hacia él, se volvió hacia él. Y dice, por ello he rogado por ti para que tu fe no falle y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Hay una esperanza después de tu fallo, Pedro, tú regresarás. Entonces, ¿acaso Jesús está sorprendido por lo que Pedro acaba de hacer? No, él lo había predicho, lo había predecido. Ese es lo que él fue el que oró por Pedro y le prometió una esperanza después de su error, de su caída. Antes de que Pedro haga cualquier movimiento antes o regrese a Jesús, en el momento más grande de su caída, Jesús se voltea hacia él. ¿Ven la belleza de esto, hermanos? La gracia siempre hace el primer movimiento. Eso es lo que separa el cristianismo de cualquier otra religión. Todas las religiones dicen tú tienes que trabajar fuerte para llegar a Dios. El cristianismo dice no, Dios viene hacia ti. Y porque como tú no puedes hacer el camino, Dios hace el camino por ti. Gracia cierra el, el cráter que hay entre nosotros y Dios. ¿Cuántos de nosotros alguna vez ha fallado grandemente espiritualmente, verdad? Nosotros pensamos, oh, bueno, algunos pecados aquí, algunos pecados allá, pero de vez en cuando verdaderamente cometemos un pecado muy fuerte. Y, y tú dices, yo creo que yo puedo recuperarme de estos pecados pequeños, pero no sé si me puedo recuperar de este pecado tan grande. ¿Acaso soy yo solo el que pasa por eso? Hay pecados grandes, ¿verdad? Esos pecados con P mayúscula. Y cuando pensamos en esos pecados grandes, ¿qué tan fácil asumimos que es porque por especialmente esos pecados que el Señor se va a voltear y nos va a dar su espalda? ¿Verdad? Nosotros pensamos y asumimos de que Él nos da la espalda en asco por nuestros pecados grandes, ¿verdad? Y entonces ahí viene la culpa y la culpa nos dice, Dios ya está cansado de ti, Dios ya no te quiere, tú estás fallando mucho, tu historia ya falló, simplemente ve y vete al mundo otra vez y empieza a pecar porque ya no hay esperanza. Dios nunca te va a aceptar de regreso, eso nos dice la culpa. ¿Están conmigo? Pero miren a Jesús aquí, hermanos. Pedro acaba de negarlo no una vez, no dos veces, sino tres veces. Y, y es, es la negación de Pedro. La negación de Pedro mientras se incrementa es cuando Jesús más se voltea hacia él y lo ama. Entonces, no es donde tú estés espiritualmente. O yo no sé dónde tú estás espiritualmente, pero si tú has estado en un bosque oscuro ahí, solo, porque Dios está ahí sin ti, pero déjame decirte, si tú estás en Cristo, tú eres una nueva creación. Y Dios no lleva un récord de tus pecados, porque el récord ya lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Y el récord fue completamente pagado. Tu récord malo fue pagado en la cruz por completo, hermanos. Entonces, posiblemente Él va a disciplinar a sus hijos, y eso es porque nos ama. Dios disciplina a los hijos que Él no quiere abandonar, hermanos. Pero Él no nos condena. Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando la culpa te diga que te escondas del Señor que te ama, cuando la culpa te diga mentiras, amigos, recuerden a Pedro, recuerden a Jesús, incluso en tus caídas, incluso en tus momentos más oscuros. Jesús no te da la espalda jamás. Él te da su rostro, hermanos. Ese es el Evangelio.
Y lo siguiente, el Señor mira a Pedro. Quiero decirles aquí algo sencillo. La verdad no, no minimiza la seriedad del pecado, hermanos. El pecado es real y es objetivo. No es una opinión propia o preferencia. Si en la gracia Jesús se voltea hacia Pedro, dando su primer paso, entonces en la verdad Jesús mira a Pedro rehusándose a que Pedro se esconda, porque si él deja que Pedro se esconda, si él deja que Pedro minimice su pecado y haga excusas de su pecado, entonces nunca va a poder ser arreglado, nunca puede ser deliberado, nunca puede ser restaurado. Entonces la gracia cierra el espacio entre Dios y nosotros, y la verdad nos confronta. Y quiero ser claros con esto. Jesús no confronta a Pedro para condenarlo, sino que lo mira en verdad para reclamarlo. Y todo lo que tiene que hacer es mirarlo. Miren que no hay palabras de Jesús cuando lo mira. Jesús no tiene que hablar porque su mirada llama a Pedro de regreso a las palabras que él ya le había dicho anteriormente, a las palabras que ya él se le había dado, la palabra que ya era suficiente, que ya Pedro había oído. ¿Están conmigo? Aquí está la atención para nosotros, hermanos. Queremos que Jesús se voltee hacia nosotros, incluso en nuestras fallas. Él quiere que nosotros queremos su rostro, ¿verdad? Pero no queremos que mire muy directamente. Entonces decimos, sí, Jesús, volteate hacia mí, muéstrame gracia, pero no mires muy de cerca. No me mires muy de cerca. Queremos esa gracia que da la bienvenida, pero no queremos esa verdad que confronta, hermanos. ¿Puedo recibir un amén? O si no, pues por lo menos un ouch. Jesús ama a Pedro mucho para abandonarlo en su pecado. Él lo ama suficientemente para llamarlo y para mirarlo directamente. Entonces yo me pregunto, ¿hay un área en tu vida ahorita que tú no quieres que Jesús mire de manera muy cerca? ¿Hay una área de tu vida ahorita que su palabra ya ha hablado de manera clara en contra? Su palabra te ha llamado a dejar algo atrás, te ha llamado a arrepentirte de algo, de un pecado particular. Miren, vean aquí Pedro, cuando Jesús lo vio, él se acordó de las palabras de Jesús. Él recordó la palabra de Dios. Y eso nos trae al último punto que tengo para ustedes. Su palabra nos lleva al arrepentimiento. Su palabra nos lleva al arrepentimiento. Pedro recuerda su palabra, la palabra de Dios. Versículo 61 dice, y se acordó que el Señor le dijo, hoy mismo antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Unas horas antes, Jesús le dijo a Pedro que esto venía y Pedro le dijo, yo estoy listo para ir contigo a la prisión, a la muerte. Se jactó y ahora el Señor lo mira directamente, cercamente, y Pedro recuerda lo que ya le había dicho antes. ¿Saben qué significa esto? Que Pedro recordó, significa que él tiene un momento de reconocimiento de que Jesús tenía la razón acerca de él y que estaba equivocado acerca de él mismo. Y eso es lo que la palabra de Dios hace, hermanos, cuando obra en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras vidas. La palabra de Dios no meramente nos da información, sino que nos dice la verdad acerca de nosotros mismos. Expone lo que nosotros excusamos y confronta lo que escondemos y revela la verdad de que quienes creemos que somos y lo que Dios sabe de nosotros verdaderamente. Y trae convicción. Hay una diferencia entre convicción y culpa. La culpa dice
que tú no tienes esperanza, que estás perdido, que estás listo, escóndete. Pero la convicción dice, tu pecado es real, Jesús ya pagó por él, déjalo atrás y ven a casa. Es una gran diferencia. La palabra de Dios trae convicción. Yo me pregunto cómo la palabra de Dios ha hablado a ti claramente. ¿Dónde estás todavía argumentando en contra de la palabra? ¿Dónde estás todavía negociando con el Señor? El arrepentimiento real comienza cuando nos detenemos, cuando paramos de defendernos y reconocemos que Jesús tiene la razón. Entonces Pedro recordó la palabra de Dios. Y por último, hoy, él se rompe con su propio peso. Dice, y saliendo de allí, lloró amargamente. Se quebró. ¿Están conmigo? Están muy silenciosos hoy. Lucas termina aquí esta historia, este momento, esta escena. Y quiero mostrarles de que no hay restauración, no hay resolución, no hay reaseguranza aquí de nada. Simplemente somos dejados con un hombre quebrantado, afuera, ahí en la oscuridad, llorando amargamente. Algunos de nosotros hemos estado ahí, yo he estado ahí, ciertamente. Algunas veces, en la gracia de Dios, Él nos permite que lleguemos a ese punto de quebrantamiento. ¿Quién ha estado ahí anteriormente? Ese lugar donde simplemente te quiebras, te quebrantas por completo. Llegas a ese momento de llorar amargamente. Y en su misericordia, Dios nos permite llegar a este punto, no para castigarnos, ni para destruirnos, ni para que seamos miserables, sino para que vengamos a ese lugar donde encontramos verdaderamente, nos detenemos y dejamos de escondernos, y dejamos de correr y dejamos y nos reconocemos que el pecado es amargo, donde venimos a este lugar donde nuestro corazón está abierto y el corazón está dolido porque entendemos que estamos mal, ¿verdad? Y entonces dejamos que la palabra obre en nuestros corazones de manera correcta, lo cual no es para castigarnos, sino para llamarnos al hogar, para darnos un futuro y una esperanza, para hacernos nuevos, para traernos perdón y limpieza y regenerar nuestros corazones muertos, para traer salvación y perdón a través de la obra de su Hijo, para convertirnos en nuevas creaciones en Cristo. Para eso nos permite pasar por estos momentos, pero tenemos que tener cuidado, no movernos muy rápido de esto. Tenemos que ser claros de que llorar amargamente no es igual que el arrepentimiento. Judas sintió un remordimiento muy grande también, ¿verdad? Un remordimiento que fue, que fue suficiente para regresar el dinero. Un remordimiento que incluso confesó el pecado, pero su amargura lo llevó lejos del Señor y en, en condenación propia y en culpa se colgó, se ahorcó. Por otro lado, Pedro, la amargura de Pedro lo llevó hacia el Señor. Los dos experimentaron un lloro amargo, pero a lo mejor Pedro tenía una amargura más grande, un arrepentimiento más grande, ¿verdad? No se habla de Judas haber llorado, pero el arrepentimiento no se mide de qué tanto lloras, sino es medido para dónde te vas, a dónde te volteas, hacia dónde corres. Las lágrimas no puede hacer lo que solo la sangre de Cristo puede hacer. Solo la sangre de Cristo puede lavar nuestros pecados. Las lágrimas de Pedro no podían borrar su culpa, no podían borrar su caída, pero podían llevarlo hacia el único que sí puede. Solo la sangre de Jesús puede lavar nuestras negaciones, nuestro pecado. Pedro le dio las espaldas a Jesús, pero Jesús le dio el rostro a Pedro. Y Pedro a lo último llora amargamente, pero Jesús está a punto de ir a la cruz y está a punto de tomar esa copa amarga de la ira de Dios para que entonces Pedro y para que tú y para que yo no tengamos que pasar por eso. Pedro va a la cruz, perdón, Jesús va a la cruz y va a pagar por todas las negaciones, por todas las fallas,
por todos los pecados de todas nuestras vidas. Ese es el Evangelio, amigos míos. Su vida por la nuestra, nuestro pecado puesto en Él, su justicia dada a nosotros como un regalo gratuito, recibido por gracia, no algo que es merecido o algo por el cual trabajamos, no algo por el cual tenemos que trabajar fuerte, no, sino que es dado y es recibido por fe, mirando a Jesús en fe y diciendo, sí, te necesito, necesito tu sangre. Tú pagaste por mi pecado, tú viviste perfectamente donde yo no puedo, y cuando yo me pare frente al juicio, no tengo que tener mi propia justicia, sino la tuya, entonces la recibo por fe. Ese es el Evangelio, hermanos. Yo comencé diciendo, como Pedro hubiese dicho, como cuando Pedro dijo, pelea, voy a pelear, pero ahora aquí Pedro peleó y peleó la batalla, pero Jesús no lo perdió a él. Y ese es el Evangelio de este Evangelio. Así que si estás aquí y has estado siendo a Jesús a la distancia, si has estado simplemente ahí camuflajeándote entre la multitud, si tú has vivido, si tú has negado a Jesús con tus palabras, o a lo mejor incluso si le has dado la espalda a Jesús por completo, entonces tú tienes que saber que el mismo Jesús que se volteó a favor de Pedro en su momento más oscuro, se está volteando a tu favor en este momento. Te está dando su rostro, su mirada está puesta en ti en este momento, no para condenarte, sino para rescatarte, para llamarte al hogar, para perdonarte y para salvarte. Solamente si lo vieras y clamaras a Él, si no lo has hecho. Si no lo has hecho, hazlo ahorita. Hazlo en este momento. Voltéate hacia Jesús y ríndete hacia Él. Oremos. Padre amado, gracias por estas advertencias. Gracias por tu palabra, donde sacamos tantas bellezas y majestades y las bondades de tu Hijo. Jesús, oro por cada persona que has traído en este día, por tu propia voluntad soberana. Oro por los que están aquí que no te conocen, que tú, Señor, les des arrepentimiento genuino, que tú cambies sus corazones, Señor, que ellos dejen su vida antigua en el pasado y regresen y vengan a casa contigo. Y para aquellos que sí te conocemos, Señor, volteamos nuestra atención a recordarte en la comunión. Y ahorita que recibimos comunión juntos, oramos, Señor, que tú seas honrado y que seamos nosotros nutridos, que seamos animados.